Fertilizar está lanzando un programa que se llama Sumá Fósforo, Sumapé. Tiene una razón de ser ese programa, no es casual. Hace muchos años estamos viendo y haciendo cálculos donde vemos que la extracción de nutrientes es mucho más alta que la reposición. En Argentina, que es uno de los pocos países, si vos mirás los países productores de alimentos de los grandes, los que producen mucha cantidad de alimentos como Argentina, países agroexportadores, el único país con balance negativo, el único, es Argentina. Todos los demás mínimamente igualan a la extracción. Eso te habla de que hay un problema futuro, o sea, el problema de sustentabilidad de la producción. Si vos le sacás al recurso, porque la soja o el grano que sea o el forraje no se diluye al infinito, extrae todo lo que puede. Entonces, si vos no ponés, no es que sale la soja más diluida, saldrá un poquito más diluida, pero en el fondo se está extrayendo y eso de donde sale todo el suelo. Entonces, que en el fondo se está deteriorando de una manera muy particular, que es por la falta de nutrientes, los suelos agrícolas de nuestro país. Esas cuentas que nosotros venimos haciendo, muy sencillas a través de lo que se exporta, con lo que se aplica, en los últimos años estamos viendo también, que los vemos en los mapas que se genera el INTA de Balcarce, que lo hace juntamente con Fertilizar. Los de la región pampeana ya tienen unos años, pero este año hicimos el de No Ainea, y donde se ve que todos los nutrientes, absolutamente todos los nutrientes, y muy particularmente el fósforo, los colores se van transformando de verdes a amarillos, de amarillos a rojos. Quiere decir que eso que nosotros estamos calculando se está viendo ya, o se ve claramente en la dotación de nutrientes. La idea de que exista Fertilizar básicamente es concientizar sobre el uso responsable de la fertilización, conservando el recurso suelo, porque ese es el legado original. El Fertilizar nació en el INTA y ese es el legado original. Entonces, en función de todo ese contexto y desde esa necesidad, pensamos en plantear un programa para un nutriente muy particular, que es el fósforo. Los dos nutrientes que suelen limitar el crecimiento de las plantas son el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno, algunas plantas se las arreglan tomándolo desde el aire, como la soja. El fósforo depende absolutamente de lo que nosotros le pongamos, por fertilización o por cualquier otra vía, pero hay que ponérselo al fósforo. Entonces se nos ocurrió, surgió la posibilidad de armar esta campaña, que se cimenta desde lo técnico. O sea, esto tiene muchos meses de trabajo, te diría que ya casi años, donde lo que primero se hizo es una recopilación técnica bastante fuerte con 6 secciones y 64 fichas, donde cada sección tiene que ver con un eje, ¿no? El primer eje es fundamentalmente para qué estudiamos esto, que es la función del fósforo en las plantas y en los cuerpos de los animales y de los seres humanos. Después, qué le pasa al fósforo en el suelo, porque cada nutriente, cada elemento en realidad en el suelo le pasan cosas distintas, entonces queríamos concientizar de qué le pasa al fósforo. Después de diagnosticarlo, ¿cómo se diagnostica? El análisis, cuando vos querés saber cuánto colesterol tenés, es un análisis de sangre. Bueno, cuando necesitas saber de fósforo, ¿qué medición haces? Y todas las cuestiones relacionadas al diagnóstico. Y después ya las últimas 3 secciones fuertes, una sección general de fertilización, muy general, ya le dijimos, no reemplaza el asesoramiento profesional, pero trata de echar luz sobre los principales aspectos de la fertilización, de cómo debe ser la fertilización con fósforo. Hicimos foco en 2 cultivos, en soja y en pasturas. Las dos tienen, en pasturas, en Argentina, las principales, o sea, la mayor cantidad de pasturas tienen la alfalfa en su composición. Esta que estamos acá justo ahora no, pero generalmente tienen alfalfa en su composición. Y tanto la alfalfa como las hojas son leguminosas, que tienen un procedimiento muy especial que se llama fijación biológica de nitrógeno, que captan nitrógeno del aire y lo transforman en algo que puede usar un organismo. Y para eso arman unas estructuras que se llaman nódulos, y esa formación de un nódulo es clave que exista el fósforo. Entonces, por eso, y porque además son los granos y la composición de la alfalfa tiene mucho fósforo, responden mucho a la aplicación de fósforo. O sea, no es casual que podemos haber usado trigo o maíz, pero estas plantas en general responden a veces más que el trigo y el maíz. Entonces decidimos, podemos haber hecho en 20 cultivos, pero teníamos que poner foco en alguna. Entonces pusimos foco en soja, que es por lejos el cultivo más representativo de Argentina, que tiene por lejos la mayor cantidad de hectáreas sembradas. Y después en pasturas, por eso está un poco esta gira de pasturas que armamos con Fertilizar y con ustedes, que muy gentilmente nos acompañaron. Y básicamente la idea es que estos cultivos realmente responden mucho, ¿no? Y en pasturas, lo que nos pasa también es que estamos bastante más atrás. O sea, en cultivos agrícolas es bastante más común, y el productor y el asesor tienen muy claro que fertiliza, y una vez por año, poco, mucho. Algún año no fertilizará la soja. El trigo y maíz en general se fertilizan. Pero en pasturas, a veces, como son incluso cultivos perennes que duran más de un año, muchas veces se fertiliza el primer año y después 5, 6, 7 años no se fertiliza. Entonces, en realidad estás fertilizando una vez de 5 que tenés que fertilizar. Entonces, y nosotros sabemos, y lo estamos probando con los ensayos, que el primero que vimos entre Balcarce y Mar del Plata ya tiene 3 años,
y este es en realidad el primer año en este ambiente que es un poquito más marginal, que hay respuestas contundentes si aplicas todos los años. Y las respuestas van desde lo productivo, nosotros simplemente contamos cuánto pasto más se produce, y desde lo económico, porque siempre le agregamos una cuenta, siempre hacemos escenarios, le ponemos escenario de precios del precio de la carne, un escenario de precios de un rango normal de precio de variación de los principales fertilizantes fosforados, y vamos haciendo las cuentas, si es rentable o no es rentable, porque tampoco tiene sentido proponer una estrategia que no sea rentable, porque en el fondo nunca la vas a terminar de convencer a nadie, tiene total sentido que si no es rentable. Entonces, estos estudios nos están mostrando que aparte de ser productivamente conveniente, es también rentable. Y no solo es rentable, no solo es que ganás rentabilidad, sino que ganás estabilidad. Y eso es muy importante cuando en lo que nosotros queremos proponer, que es la nutrición no solo te aumenta los rendimientos, sino que te los estabiliza. Entonces, vos tenés un modelo de negocios más estable siempre. Los que fertilizan con dosis bajas o no fertilizan, cuando los años son buenos y hay mucho aporte del suelo, los rendimientos pueden ser altos y ese año la persona quizás puede no ver una respuesta, pero en el pasar de los años se estabiliza mucho más alto y con menores variaciones un suelo que se fertiliza que un suelo que no se fertiliza. Y eso se ve clarísimo en los años malos. O sea, la buena agronomía se ve en los años malos. Y lo ves clarísimo cuando ves dos lotes, uno mal manejado y uno bien manejado, pegados. Los años buenos, vos los ves y esto más o menos igual. No vas a encontrar grandes diferencias. Los años malos, ahí vas a ver la diferencia que el que acumuló capital físico, digamos, el que acumuló calidad de suelo, pero no solo fertilizando, ¿no? La fertilización es una parte de cómo cuidar y conservar los suelos. Pero, por ejemplo, fertilizando con las dosis adecuadas, ese año no le va a bajar el rendimiento como le baja a los que tienen quizás estrategias menos tecnificadas.